Bienvenidos a Semana en Vivo, un tema que siempre es polémico, la dosis mínima. Es producto de un fallo que se hizo hace muchos años por parte de la Corte Constitucional en el que se permitió la dosis mínima. Sin embargo, hace 2 o 3 días en un consejo comunitario que no sé cómo se llaman ahora, pero Construyendo País. Construyendo País, exactamente, el presidente Iván Duque decidió anunciar un decreto que le daba la posibilidad a la policía de incautar a las personas que tenían dosis mínima las drogas o las sustancias prohibidas que en ese momento llevaban consigo. Es decir, de alguna manera va en contravía de lo que dispuso el fallo de la Corte. Este es el tema de hoy en Semana en Vivo y desde luego ya incluso, me dirá doctor Benedetti, hay un decreto en las redes que uno no sabe si fue que se filtró, ese es el decreto o no, pero es el decreto, los puntos del decreto. Es un borrador del decreto. Es un borrador del decreto. Está en la página del Ministerio de Defensa, los periodistas lo tienen como una filtración de Palacio. O sea, que viene de Palacio. O sea, que ya viene, que viene de Palacio. En ese decreto, ahorita lo vamos a ver, pero eso, bienvenido aquí. Tengo mejores fuentes que el Centro Democrático, porque están un poco distanciados según su teoría. Todavía tiene gobierno allá. Es que todavía tiene, ¿será? Pues mire. Tengo infiltrado, pero el gobierno fíjese, no. pero está filtrado por todas partes, creo. Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara por el Centro Democrático, bienvenido. María Jimena, buenas noches. Y autor también de un proyecto por allá de prevención. En prevención, donde aceptaban las dosis mínimas. ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue Samuel. Eran 2 proyectos que se encontraban. Mientras que Samuel estaba mirando un tratamiento médico, yo estaba diciendo hay que hacer una política de prevención del delito de la drogadicción y formar en cultura ciudadana, que tenía unos componentes de seguridad según un estudio que hicimos hace 4 años. Pero el otro es el de Samuel. Pero no se aceptaba el de Samuel no se aceptaba la dosis. En el de Samuel, digamos que se le daba un tratamiento médico que siempre hemos dicho. Pero se aceptaba la dosis mínima. Se da un tratamiento médico. Tan hábil. Si se aceptaba dar tratamiento médico es que se acepta. Pero el tema, sí, lo que pasa es que ahí lo que buscaba era la rehabilitación de aquellos pacientes. A la fuerza. Que no, claro, rehabilitación. Lucía Ramírez, bienvenida aquí, abogada, investigadora de la línea de política de drogas de justicia. Bienvenida. Muchas gracias. Es un tema muy interesante para nosotros porque consideramos que no es una medida nada novedosa frente a lo que ya existe en el Código de Policía y simplemente lo que busca es una respuesta de la población frente a una promesa de campaña. Ah, o sea que, bueno, mire, eso ya estamos... No, fue por la encuesta de Galo. Bueno, y también volvemos a tener aquí a Julián Quintero, sociólogo del proyecto Échele Cabeza, que es un proyecto que ojalá nos tengamos tiempo de explicar, de la Corporación Acción Técnica Social. Bienvenido. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación y pues estamos recibiendo opiniones de todas las personas que se acercan a tener más información y a reiterar que no toda la persona que usa sustancias es un enfermo o es un delincuente, cosas que ya reconoció el Estado hace mucho tiempo y que aquí se están echando para atrás. Sí, hay un fallo de la Corte desde luego. Yo quería comenzar con usted porque me pareció muy interesante lo que usted está diciendo, Lucía. El presidente, para que en lo que nos están viendo entiendan digamos el panorama, está a punto de sacar un decreto con el fin de prevenir el comportamiento relacionado con la seguridad y tranquilidad que afectan a la actividad, estoy leyendo, económica, y en fin, prohibiendo almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar drogas ilícitas, bienes o sustancias prohibidas, así como permitir o facilitar el consumo de estas. Y le dice que el personal uniformado de la Policía Nacional podrá registrar a las personas, ¿no es verdad?, y los bienes que posee para establecer que la persona no lleve drogas o sustancias prohibidas. ¿Esto va en contravía del fallo de la Corte o no? Sí, yo creo que hay que decir 2 cosas. Uno, esta medida realmente está siendo una manera de criminalización de hecho de los consumidores, aunque nos han dicho que esta medida no va a criminalizar porque no va a a abrirle un proceso judicial a los consumidores. ¿Es correcto? Sí, los enfrenta a un... borrador, sí, Pues es un proceso en el borrador de decreto que acabamos de conocer porque no hemos tenido tiempo de revisarlo en detalle. Se plantea que va a haber un procedimiento verbal, que es un procedimiento que ya hace parte del Código de Policía. Sí. Entonces, aunque no es una medida penal del Código Penal o que implica una pena de prisión, sí es una sanción. Entonces, se está criminalizando
criminalizando de facto a los consumidores por el hecho de consumir, y luego, bueno, pues más adelante en el debate podemos hablar más en detalle de eso, pero en esa medida sería inconstitucional porque está impidiendo el consumo, que sería el libre desarrollo de la personalidad. Para nada. Eduardo. No, A para ver, nada, ¿qué es mire. lo que está pasando? Y si es cierto o no esta versión según la cual este decreto, que parecería ser más duro de lo que uno piensa, Sí. es cierto. ¿Es este el decreto al que están diciendo María que Jimena, está yo no apareciendo en las conozco redes? lo que Ahorita vamos está a hablar sobre el circulando por decreto. redes, sin embargo tengo claro porque pues estuve conversando con la ministra y con el gobierno sobre el decreto y veníamos trabajándolo desde campaña. Yo creo que esto es la respuesta o una de muchas respuestas que se le van a dar a los ciudadanos con ocasión de esa queja permanente donde los jíbaros están haciendo lo que les venga en gana y están motivando, incentivando a nuestros jóvenes para que consuman droga. ¿Se acuerda, María Jimena, que de hecho yo le contaba cómo en Ciudad Bolívar hasta le ponían puñales a una niña de 8 años que llorando nos decía, mire, a mí me dicen, tengo que fumar marihuana, tengo que meterme en el vicio o si no me daban una puñalada. Esto se repetía en municipios, en ciudades, en todas las regiones donde íbamos. Uno de los principales factores de lo que le preocupa a los colombianos es la drogadicción. Entonces viene un tema, primero de prevención. ¿Qué hace? Sencillamente reglamenta el Código de Policía, que además ya estaba, usted lo aprobó, creo que ayudó a aprobar el Código de Policía. Yo voté negativo el Código de Policía. Y este Código de Policía genera un procedimiento, pero es una medida policiva, por eso no, de pronto no estoy de acuerdo con usted en decir que es un tema de criminalización, porque es una sanción administrativa establecida en el Código de Policía Ahora lo que explicamos. genera prevención. Ahora lo explicamos. Mire, A a ver. ver, hablemos con base en el borrador del En decreto. el borrador. ¿Qué dice el borrador, Armando? El borrador habla de que pueden incautar cualquier tema de drogas. Y sin decirlo, terminan penalizando lo que es el aprovisionamiento. Porque dice muy claramente de que se podrá atacar ese tema del aprovisionamiento. Y al mismo tiempo pone una imposición de multas. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las multas o con el aprovisionamiento? Es que tú ya quedas marcado y quedas estigmatizado. Se supone, y la buena parte de la mesa, sabemos que el problema de la drogadicción es un problema de una enfermedad que necesita un tema de salud pública, no solamente contra el tráfico, el microtráfico, de sustitución, de consumo, de prevención, Pero de en eso política estamos pública de de Estado. acuerdo. No estamos O sea, de es que acuerdo. estamos de acuerdo en porque eso, cuando usted dice, usted le pone una multa a alguien, usted está estigmatizando a alguien. Lo que se necesita es que la sociedad entienda de que es un enfermo, pues ahí termino, que es un enfermo y que si la mamá o la persona quiere ayuda por parte del Estado, se lo va a dar y lo va a tratar como un enfermo. Pero el que te ponga una multa, el que te estigmatice, esa persona nunca va a poder salir de eso. Yo agregaría- Pero Julián, Termino con esto. pero ¿qué dice? Pero no me has dicho. ¿Qué Sí, dice? ya le dije, lo de la incautación penaliza el aprovisionamiento y es una imposición de multa. O sea, que Y es va todo lo contra la contrario a lo que sentencia- dijo inicialmente el presidente. Claro, es mucho más duro. Y va contra la sentencia 94 de Carlos Gaviria de la personalidad y contra el artículo 2 de la ley 30 de 1986 que habla sobre el tema de la dosis mínima. O sea, que un decreto está por encima de la Constitución y de la ley. Y es engañoso porque a los padres están diciendo, como le vamos a quitar el jíbaro de la esquina, entonces se va a arreglar el problema. Pues se va para otra esquina. Es mejor que el Estado ayude a rehabilitar, cree una política pública de Estado. Yo hice un debate hace 15 días en la plenaria del Senado. Allá fue la ministra de Justicia, dijo que iba a aprender. El ministro de Salud habló de políticas públicas de Estado. Y usted con bolillo no va a arreglar absolutamente nada. Pero es que no se Pero trata eso de es un- parte- Hay una cosa, A ver, yo un creo- momentico, policía que Bolillo, falta colocas- aquí para hablar a Yo quisiera Julián hacer, Quintero. hacer una entrada y es que incautar, castigar, retener, eso Multa. es una acción de un Estado mediocre que no ha podido educar a sus ciudadanos. Y entonces tiene que castigarlos. Es como en la casa cuando usted, el niño, se porta mal, le quita el celular, lo encierra en un cuarto y no se sienta a educarlo. Entonces, cualquier medida que vaya en ese sentido, de penalizar, de restringir, de estigmatizar, definitivamente está mostrando la incapacidad del Estado para educar a sus ciudadanos. Eso como parte del contexto. Lo otro tiene que ver con el decreto. Nosotros que estamos en calle y que nos encontramos con los ciudadanos a toda hora, hay dos frases que me llenan de pavor en la autoridad de un policía en la mano cuando está cuestionando al muchacho y es, si de pronto advierte una posible infracción
o si de pronto hay una posible infracción. O sea, dejar esas dos decisiones en manos de un policía, donde el año pasado fueron detenidos más de 900 policías vinculados a delito, es decir, más de uno por día, y hace tan solo unas semanas capturaron toda una banda en Medellín, donde sabemos que la posibilidad tiene fragilidades y que sucumbe a la corrupción del narcotráfico, para que tomen la decisión frente a un universitario. Eso nos deja muy preocupados a nosotros, porque esto es una medida que apunta entre 18 y 24 años. A muchachos que estudian, a muchachos que trabajan, que tienen una dosis mínima. Le voy a contar que me acaba de llegar datos de lo que pasó en Sao Paulo. Uno de los centros de investigación de Sao Paulo analizó entre el 2015 y el 2017 las incautaciones de droga en general. Ellos también están incautando drogas en la calle. El 76% de las acciones de incautación fueron de calle a mano, y solamente lograron incautar el 1% del total de la droga que se consumió en Sao Paulo en 2 años. Entonces vamos a poner a la policía a que persiga universitarios, a que persiga estudiantes recreativos, a que persiga niños, cuando debería estar persiguiendo realmente ladrones, asesinos y narcotraficantes. Entonces realmente es una medida que va a ser bastante flexible. Mira, yo tengo una cifra más escalofriante. Yo tengo un tema. Mire, para ayudar a esa cifra, yo tengo una cifra más escalofriante. El 38% de la población escolar en este país ha probado alguna vez droga, y el 22% lo hizo en el último año. En el 2016 aparecieron 28 sustancias, porque la gente cree que es un tema de cocaína y todo lo demás. No, vamos a hablar de eso, porque yo creo que Julián tiene eso muy claro. ¿Por qué no explica un poco cómo es el universo de las drogas de consumo recreativo? Porque eso es muy interesante. Por ejemplo, si este decreto funciona y opera... cosas como las que ustedes hacen en los festivales, la hoja de coca, se podría hacer. Por ejemplo, ellos échale cabeza, hacen una cosa muy interesante en los festivales de música, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que hacen? Tienen una carpa, ¿sí? Sí, nosotros estamos amparados por un permiso del Fondo Nacional de Estupefacientes que nos permite analizar sustancias de consumo recreativo con fines de salud pública. Entonces entendemos que hay personas que ya no les sirvió la educación en casa, tampoco el policía les puso quitar la sustancia y están a unos cuantos metros de consumir, y lo que queremos evitar es que esa sustancia le haga daño a un adulto que ya tomó la decisión. Entonces lo que hacemos es que, amparados en que ellos tienen la dosis mínima y son adultos que tomaron la decisión, y en que nosotros podemos hacer ese análisis, le damos información a las personas para que tomen decisiones más informadas. Eso reduce la intoxicación, reduce, digamos, como las riñas, las lesiones y todo lo que tiene que ver con un estado alterado de conciencia. ¿Qué tipo de drogas son las que más se presentan para...? Hay 4 o 5 drogas básicas, que además voy a cerrar ahí con un comentario, y es que son pues la cocaína y sus derivados, crack y bazuco, marihuana y sus derivados hacia arriba y hacia abajo, o la marihuana en diferentes composiciones, lo que son las drogas de síntesis, que también pues ahí está todo, éxtasis, MDMA, 2CB, LSD, y hay otras sustancias de tipo natural, como pueden ser los hongos, el yagé y ese tipo. Pero quiero contarle que una de las 2 sustancias más consumidas en la población escolar, según la última encuesta que se hizo, es el popper o el DIC, y es una sustancia legal. Entonces dígame, ¿qué va a hacer un policía cuando un niño lleva en el bolsillo popper y es legal? ¿Qué se hace con liquid paper? Parecido por ahí en ese mismo mundo. Entonces digamos que ese es uno de los grandes retos cuando aquí hablan de un montón de sustancias. ¿Por qué el popper es legal? Porque es una sustancia, el popper es lo que se conoce como una sustancia legal de uso indebido. Son sustancias que se usan en la industria. Es correcto, para un liquid paper. En la industria, y es un solvente muy duro que al inhalarse de manera fuerte produce una sensación. Esas son sustancias legales. No me diga que esa es la droga que más se está usando. Acaba de repuntar, y por ejemplo en Antioquia, que es un departamento que siempre nos llena, es un misterio porque con todo lo duro que le dan está punteando siempre en consumo. En Antioquia, por ejemplo, el popper apareció por encima del cannabis y apareció en zonas rurales súper lejanas. ¿Qué va a poder hacer un policía frente a un muchacho con popper si eso es una sustancia legal? Pero una pregunta, pues ilegalizarla es lo más fácil. Si se aprueba el decreto y si pasa el decreto, ¿ustedes no podrían hacer lo que están haciendo hoy? Si pasa el decreto, yo creo que nosotros sí podríamos hacerlo. Lo que pasa es que aquí hay un juego, y yo creo que hay que analizarlo como dice Lucía, y es que... O sea, todas las medidas preventivas que ustedes hacen. Lo que dice el Código de Policía es que no se puede consumir en el espacio público. No lo vas a poder hacer porque un policía puede llegar. Pero tampoco portar, ergo, ustedes no podrían hacer ese tipo de... Pero una cosa que tenemos claro
una pero cosita, María solamente, Jimena, es que la policía, miremos... Bueno, porque si no solo Venecia. Sí. porque Analicemos, o sea, yo creo que además del debate jurídico que esto trae, porque además el ejemplo que usted pone ahorita sobre el caso de los niños que están siendo inducidos a consumir, eso ya está castigado por el Código Penal. Eso es un delito y tiene una pena entre 8 a 18 años. Así es. Yo creo que tenemos que centrarnos en la efectividad de la medida. O sea, vamos a poner a todos los policías a registrar a discreción a la gente para buscar sustancias, y yo quiero darles un dato. En una encuesta que hizo de Justicia con cifras y conceptos en el 2013, se encontró que el 23.2% de las personas que fueron abordadas por la policía eran de estrato 1. Entonces, este tipo de políticas sí generan un perfilamiento de la población, porque los consumidores de estratos altos no van a buscar la sustancia en la calle, ellos la reciben a través de WhatsApp, domicilio. Entonces, va a haber una población que va a ser discriminada por esta medida y va a estar enfrentada a estas requisas a discreción de la policía. Que más hace Mire, abuso de la droga una es de el las estrato 1 cosas y que 2. estamos de acuerdo todos es en la política de prevención. Esa es una medida una completamente... política pública. No, un momento, porque la política de prevención que se ha aplicado es la que nos tiene con los consumos arriba. Entonces, no funciona la política de prevención. Por eso, entonces, ¿cuál es la Hay que que hacerla, funciona? pero hay que hacerla diferente. Entonces, déjenme explicar. Si la prevención de los últimos 10 años hubiera funcionado, no tendríamos el aumento del consumo que ¿Estamos de tenemos acuerdo ahora? que tenemos que tener una política de prevención, sí o no? No solo Diseñada, estructurada y que funcione. Una de tantas. Que No sea solo eficaz. Puede ser muchas, pero hay que tenerla. Yo no les voy a discutir eso. Pero prevención no son policías. Déjeme decir, pero es que por eso hay que leer muy bien qué es lo que pasa, y por eso viene, y dije desde el principio, una de muchas medidas. Pues la primera Esto se propuesta. reglamenta en el Código de Policía, 1. No, señor. 2, lo que busca es, a propósito de lo que tú dices, es que el jíbaro que está en la calle, que va al colegio y que tiene su dosis mínima, que induce al joven, y es su modus operandi, de una u otra forma, esté intranquilo. Ya no la puedo utilizar en el parque al frente del colegio. Pero la Las manera cárceles es cogiendo las sino cárceles que están llenas de a esa jíbaros. persona se la Pero puede es que preguntar bajo y el ese- policía tenga una herramienta para decir, señor, usted no puede portar frente al colegio esa sustancia. Pero- por eso se la Eso decomisa. ya está. Si la persona dice, mire, yo soy, y ahí lo trae el decreto. Eso ya está. Si ustedes lo leyeron. Si el decreto dice, mire, señores, es que yo consumo. Ah, bueno, usted puede ir y apelar ante el mismo policía para que le devuelva eso. Esa es la medida Eso no está- administrativa eso que no tiene el está Código de claro en el Policía. decreto. Eso ya Por está. eso digo, reglamenta. Y segundo, puede decir, esta es mi fórmula médica, o yo puedo consumir, o la otra Pero acción ese es es otro que traiga a sus imposible. padres este joven Ese y es le diga, otro mire, es un imposible. consumidor, Ese es otro devuélvale imposible. su droga. Porque Y aquí, todo- digamos, el cannabis medicinal... Creo que no es hasta fácil ahora- la devolución del IVA. Mire, A María mí Jimena, imagínese el momento en el que el Estado tenga que devolverle, porque me encantó esa parte del decreto que dice destrucción del bien. Del Se consumo. reconoce que la droga es un bien de un ciudadano y la propiedad privada se defiende en este país. Imagínese el momento en el que el policía destruya el bien de un ciudadano, el ciudadano puede apelar y usted sabe cómo se va a ver la policía devolviéndole o indemnizando Yo puse un o devolviéndole Twitter- cocaína yo puse un o Twitter así, marihuana a yo un puse un ciudadano. Twitter. El Estado Eso va a ser devolviéndole muy eso. interesante Mire- el día que el Estado tenga que devolverle Mire, a María alguien Jimena. porque ganó el usuario. María Jimena, mire, el país que más metros cuadrados tiene de cárcel para las personas que consumen es Estados Unidos. Entre el año 80 y hoy, la pero población estábamos carcelaria, hablando la es muy diferente, subió o sea. 500%, pero la de drogadicción subió 1000%. Y donde más consumen droga es donde más metros cuadrados hay por cárcel. Eso no funciona. Tiene que ser una cosa integral, que usted no se Pero la sabe. estamos de Pero acuerdo. además le voy a Consumo. decir una cosa. ¿Sabe qué busca este decreto? Y mire, es un tema que Ganar nosotros puntos vivimos. en Gallup. No, señor. Ganar hombre. puntos en No, Gallup, sea eso es serio. todo. Pero Otra ¿cómo vez, que no sea serio. quiere? Volvió. Verse serio, Volvió, Gallup. sea serio. ¿Pero Mire, qué es lo que pretende? A ver, ¿qué es lo que quiere hacer con esa evitar cosa? que se esclavice a los niños. Evitar que Pero ese si ya jíbaro todo que está al eso está. frente del colegio no se le puede hacer absolutamente Eso nada ya por parte de está, la policía. hombre, que eso está en el Código No Policial. se le hace absolutamente Que sí nada. está. Es una realidad, es que usted tiene que Por ir a favor, las la calles experta que nos y diga, ver qué es lo que eso está ya pasando. Pero la experta que nos diga, eso ya está. Sí, en el Eso código ya está, de, mijo. o sea, en el que código tiene que de leer es usted. policía hay 13 artículos que regulan el tema de consumo 13. y porte. Y además, específicamente, el artículo 33 y 140 prohíben el consumo y el porte. Entonces, Y la Constitución política también lo prohíbe, ¿no? prohíbe el consumo y el porte. Ah, bueno, sí. exacto. Pero
es diferente. O sea, yo creo que lo importante es que hablemos el de área la de los colegios se criminalización puede. penal y otras formas de muy criminalización de hecho que son... En eso, digamos, es importante aclarar que este decreto no dice que van a encarcelar a las personas. Exactamente, totalmente. Pero yo sí creo que es importante ver en la práctica esto cómo funciona y es estos encuentros con la policía, cómo van a funcionar. Y también me parece importante que analicemos, bueno, vamos a meterle todos estos recursos a que la policía esté haciendo eso cuando solamente el 0,2% de las personas que necesitan tratamiento están pudiendo acceder a servicios de salud. Si esa es la idea, ¿por qué no fortalecemos ese es el otro sistema tema de salud? completamente diferente. ¿Por qué? Porque aquí nosotros creemos que el tema de drogadicción es un tema de salud pública, donde nosotros tenemos que generar unos planes complementarios que realmente ayuden a resocializar a la persona que quiera, ojo, que quiera meterse en ese plan. Pero tenemos una realidad y es que cada vez crece el consumo de drogas en Colombia y eso o lo podemos negar. En todo el mundo también, Sí, no se pero preocupe. crece en Colombia En todo el porque mundo está creciendo. no solamente En por Estados Unidos la creció el facilidad, 23% sino porque el año se está pasado. Mire, induciendo. Y les voy a dar un yo decir quiero- una cosa. no, pero venga, Están mira, esclavizando a nuestros en jóvenes Estados y Unidos- bienvenida yo quiero- en esta Estados reglamentación. Unidos- Pero en espérate, Estados Unidos- Armando va a hablar, en va Estados Julián, Unidos creció el va a hablar 23%. Julián. Mire, Claro, el nadie, año pasado. así como usted dice que nadie se va a negar a la prevención, nadie se va a negar al cuidado de los niños. Yo, digamos, invito y reto casi a que quienes defienden esta medida esgriman un argumento diferente al de los niños. Y el de la policía. Porque es que con el de los niños, que todos los queremos cuidar, es como nos han venido detrás con una marca muy fuerte, imponiéndose un montón de medidas que van en contra de los derechos humanos, en contra de la Constitución. Entonces, todos vamos a defender a los niños, pero por favor, un argumento diferente al de los niños. Por favor. Dígame usted un argumento diferente a no protegerlos. No, niños, le estoy diciendo niños. O Por no eso, diferente, no. el argumento central es protegerlos. Pero Ya, eso basado está en resuelto, toda estamos una de serie acuerdo con elementos. ellos. Deme otro La argumento diferente a pregunta es defender la a los medida, niños. si es la Estamos de medida acuerdo. adecuada Dígame o no otro. para eso. No, esa Por eso, pero no le entiendo su pregunta. Sí, deme otro argumento diferente a cuidar y defender a los niños para una medida de este Pues es tipo. que es la realidad social que estamos viviendo y por eso se genera este decreto, No hay que es argumento una de muchas diferente. herramientas. No hay argumento Bueno, diferente al pero de los yo les niños. quería Nadie terminar va- esto con una... ¿Ves? No tienen Dígame, más. pero, o sea, por eso. con ¿Qué un mayor trino, argumento con que un ese? trino, con un trino que acaba de sacar mi amigo Julián F. Martínez, un periodista muy atinado y muy asertivo, quien recoge una columna que escribió Iván Duque en el 2008, ¿sí? En donde prácticamente comparte la descriminalización en Portugal. Es una columna que publicó y el consumo de drogas, dice así, Portugal y el consumo de drogas, y la publicó en Portafolio en el 2009. En esta ocasión, Iván Duque, hoy presidente de la República, estaba de acuerdo con la no criminalización de los que consumen dosis mínimas. Y sigue de acuerdo. Uy, Sigue de bueno, acuerdo. Claro, entonces por el vamos a decreto ver ese. qué... Una cosa es incautar, prevenir. Bueno, y vamos, otra cosa vamos es después de esta pausa, totalmente volvemos aquí. criminalizar o llevarlos a la justicia. En todo caso, este tema de el consumo de drogas y la dosis mínima es muy interesante, pero vuelvo a leer el artículo que descubrimos del presidente Iván Duque, escrito en el 2009. Él dice, él Un año antes de insiste, ser senador del Centro Democrático. ah, No, Un año pero antes de hombre, ser como que senador usted le está democrático. afectando 5 años antes. 5 años antes de ser- 2014 llegó Iván Bueno, al Senado. pero exacto, es Estaba de mucho acuerdo en antes esa de... época. Pero de todas formas es una posición muy distinta, fíjese. No me parece No, que es mire, complementaria. Dice que que no está de acuerdo con la manera como en los Estados Unidos se criminaliza, digamos, a los consumidores de droga porque ha sido ineficaz. Dice que la eficacia de este enfoque, criminalizar a los que consumen, queda en duda cuando se hace evidente que a pesar de los arrestos realizados por las autoridades, se estima que existen en Estados Unidos más de 28 millones de consumidores, con tendencia a seguir aumentando. Y dice, frente al enfoque estadounidense contrasta lo que ha hecho Portugal al descriminalizar el consumo de drogas. En un reporte dice que ha sido exitoso, ha logrado reducir el número de muertes asociados con el uso de drogas, al igual que ha aumentado eficazmente el tratamiento de adicciones y se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea con menor incidencia en el Así es. consumo de estupefacientes. Este es el mismo presidente, Es el mismo. Iván Duque, autor del decreto. Es Para el mismo. nada. Mire, yo creo que... El hay- mismo, es que si ustedes parten de que esta medida es criminalizar, pues estamos en otro mundo. Yo creo que es una medida represiva que restringe
el porte y el consumo en lugares públicos. Es que Eso ya hablemos está, hablemos- eso ya está. pero está Eso ya está. desarrollando precisamente Pero ahora eso. vamos hombre, más que están allá a llevando- lo que dice aquí el presidente Iván Duque, lo dice claramente. Han sido ineficaces en Estados Unidos este tema de criminalización del Es que yo consumo creo que, mínimo de drogas. María Jimena, La, independientemente la política ha sido ineficaz. Él mismo lo dice en un artículo que escribió en el 2009. ¿Qué va a pasar en Colombia si este decreto se aplica? Lucía. Pues yo creo que va a haber un perfilamiento de cierta población que va a estar discriminada por ser la que tiene que ir a las calles a buscar su consumo personal. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que proteger a los niños, pero la pregunta es si esta es la medida más eficaz para ¿Usted cree hacerlo. que es la medida? Yo creo que no, y les voy a dar un dato. Si estamos buscando de verdad atacar el problema del narcotráfico, debemos enfocarnos en los eslabones más altos de la Claro, cadena. claro. Y yo le voy a dar una cifra. En el IMPEC ahorita hay 25.000 personas detenidas por tráfico, fabricación o porte, pero estas personas no son las cabezas de esas organizaciones. Solamente hay el 0,2%, más o menos 300 personas que están encarceladas por lavado de activos. Entonces, si no nos enfocamos en hacer este tipo de acciones, por ejemplo, creo que un buen ejemplo puede ser lo que hizo la Fiscalía el día de ayer con estas operaciones en universidades, donde desarrolla una estrategia de investigación y busca llegar hasta las cabezas María de las entidades criminales, pero no atacando al Es que, consumidor de es que calle. la confusión empieza porque es que Edward cree que criminalizar solamente es cárcel, solamente con la palabra incautar y con los términos de código de policía. Claro que es una criminalización. Y usted preguntaba, ¿qué va a pasar? Se va a subir el precio, va a haber más muertos, va a haber más delincuentes, va a haber más corrupción en la policía. Yo no recuerdo, hace como 5 o 7 años tiene una cifra, no son tan exactas, pero sí dice eso. Si nosotros todos nos vamos cada uno en un taxi hacia el sur y 43 minutos después nos paramos y usted se baja y dice, ¿dónde están las ollas? Todo el mundo sabe dónde están las ollas. Y en esa época había más o menos 480 y pico ollas en Bogotá. Y quiero decirle que el 70% de ellas habían sido allanadas. Y resulta que al otro día ellos abrían la misma olla al lado de donde estaba antes. ¿Por qué? Porque los comandantes de policía son los dueños de las ollas. Los comandantes de la policía de la zona eran en esa época los dueños de las ollas. Entonces imagínense creer, engañar a los padres. Porque es que existe otro error. Es que este gobierno lo hace a propósito. Quiere aliar o quiere configurar que la delincuencia se da porque está drogado. Es mentira que alguien se mete un pase de cocaína o un bazuco y sale a robar o a matar. Es al revés. Como va a robar y no quiere sentir miedo, es que usa la droga. Pero la gente en la calle, cuando ve esta medida, dice, qué berraquera de medida, porque cree que se le va a acabar la delincuencia, los tipos del barrio que fuman marihuana, los que friegan a las niñas, los que roban, creen que va a desaparecer todo eso. Entonces están engañando a los padres porque sus hijos adictos no van a dejar de ser adictos porque le quiten el jíbaro de allá. Sus hijos podrían dejar de hacerlo hace mucho tiempo por una rehabilitación o por una política pública de salud pública que no existe. existe. ¿Por qué existe o no la política de salud pública? Y usted estaba hablando de esas declaraciones que hizo la nueva ministra de Justicia. Bueno, yo creo que sí, existe una política pública. Yo creo que el país, por ejemplo, como nunca tiene estudios juiciosos, más o menos desde el 2007, 2004, 2005, que desafortunadamente el Centro Democrático en el debate dijo que solo hasta el 2009, eso fue como un reversazo muy duro y un desconocimiento del tema que tenían sobre eso. Entonces hay estudios adecuados, hay una política de salud pública enfocada en el tema y es bastante interesante y bastante progresista. ¿Qué es lo que no hay? No hay plata. No invierten menos del 5% del dinero que se invierte en drogas en el país, está destinado a temas de prevención, tratamiento o reducción de riesgos de daño. El 95% se va en glifosato, avionetas, tal. Glifosato ya no. Bueno, se iba y de pronto, ojalá no, se vuelva a ir. Otra cosa que también, digamos, como que eso en ese sentido. Lo otro es que escuchamos que de la ministra de Justicia que quien estuviera en la calle con una dosis mínima o con una dosis de droga debía tener una certificación que dijera que es un enfermo y si no, se suponía que era un delincuente. Entonces, Esa fue una frase que hizo la ministra. En 2 declaraciones ya lo ha dicho en la prensa, en la que ella dice. Entonces, esto, por ejemplo, vuelve otra vez al tema de las listas pavorosas, de las listas negras de enfermos, estigmatizantes, excluyentes. Eso Entonces, imagínense donde una lista de esas caiga en manos de una persona que esté en contra de la libertad. Y para continuar con el tema, yo creo que el presidente Duque pues ha sido muy técnico y si en algo se basa... Y sobre todo pensaba exacto.
Y eso era cuando hablábamos de la evidencia y él está citando ahí la evidencia. Entonces, está totalmente de acuerdo que eso debe ser una política pública. Y nos parece muy extraño que hoy en día, cuando las políticas de drogas están basadas en la evidencia, él desconozca esa evidencia de esa época para entonces ahorita regresar. Porque ante todo, yo creo que para seguir subiendo el debate, este tipo de medidas son un retroceso en políticas de drogas a nivel mundial. Colombia estaba yendo a la vanguardia con los países de nuestro continente y los europeos en tratar este tema desde la salud pública, reducción de riesgo y daño. El tema de la regulación de la marihuana es muy claro. Ahora que echamos para atrás, nos alejamos de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, de México y de Uruguay y nos vamos acercando a China, a Filipinas, a Rusia, donde hasta la pena de muerte existe con los árabes para personas que consumen drogas. Entonces, miren lo que está pasando en el macro para terminar en la punta, y es que aquí el caos es que la guerra contra las drogas fracasó y tenemos que buscar otro modelo, y ahorita le puedo contar cuáles pueden ser 7 estrategias diferentes a una que es la penalización, que es esta criminalización, que es la única que nos ofrece el gobierno, y hay muchas más estrategias que están funcionando en el mundo. Yo no sé, Jimena, si puedo decir algo, pero creo que es un tema de sociología. Y bueno, dice que en internet dice que la criminalización es un concepto sociológico que describe a un criminal o un delincuente. Y perdóneme, un drogadicto no es un delincuente. O dígame un niño de 14 años que fue inducido y que hoy se encuentra esclavo de las drogas, es un delincuente. Si lo estigmatizan, nunca va a buscar la rehabilitación. Yo creo que aquí nosotros tenemos que poner los puntos sobre las las los niños. Pero escúcheme. Deme otro argumento, es que en eso estamos de acuerdo. Creo que es el más importante. Yo no lo persigo a usted ni a otro que vaya y quiera consumir en su casa, pero sí creo que hay lugares para consumir. Los parques son para los niños. Y eso es lo que se está viendo aquí en Bogotá y en todo el país. Y por eso yo tengo que defenderlos, por supuesto que sí. Los parques y en ese orden de ideas, adultos, lo que señor. nosotros... Claro que sí. Para que usted vaya y juegue, pero no para que usted vaya y se consuma su cacho de marihuana. Los niños, y en ese orden de ideas también manda, vaya y hágalo donde quiera. Los marihuaneros no tienen por qué estar en el parque antes de las 9. Los niños no tienen por qué estar en el parque después de las 9. O sea, todos deben poder convivir, señor. Y eso son negociaciones comunitarias a las que han podido llegar. Eso es parte de la seguridad. Los niños pueden estar, todos tenemos que estar en todas partes y no nos tienen que atracar ni robar. Lo que yo quiero llamar la atención, María Jimena, con esto es lo siguiente. Acaben con ese concepto de que nosotros vamos a convertir a nuestros niños o adolescentes en criminales. No, señor. Hay que tener una política de prevención seria. Los vas a estigmatizar. No, tampoco. La pregunta es por qué porque no viene simplemente esa política de prevención primero. Se está quitando las drogas. Porque lo que está diciendo... Yo tengo una pregunta, y es por qué, digamos, usted dice que hay varias estrategias que están pensando y que se quiere un abordaje integral, pero entonces, ¿por qué la primera propuesta que sale del gobierno es una propuesta represiva? Y entonces, por ejemplo, hay unos estudios en Estados Unidos que dicen que por cada $1 que se gasta en la implementación de educación efectiva en prevención para escuelas, se ahorran $18 en cárceles, en sistema de salud y en costos educativos. Entonces, ¿por qué no estamos completamente de acuerdo en eso? Déjeme complementarle eso. Pero no será que todo tiene que ver sustancial, la prevención, vuelvo a insistir. Pero a ver, yo creo que... Y eso no lo hemos solamente dicho, entonces, empecemos por prevención. En proyectos de ley lo hemos radicado. Pero ¿por qué no nos vemos a otro tema que es un tema más político? ¿Por qué estos cambios, digamos, de percepción tan grandes sobre un tema tan complicado? Y que, digamos, uno no cambia de un lado, de un momento a otro, sino es por algún motivo político, digámoslo así. ¿A qué creen ustedes? Porque además de que ha resultado ineficaz y que el propio presidente Iván Duque consideró eso en el 2009, ¿sí? Que es ineficaz, ¿sí? Hacer una política solamente basada en la criminalización. ¿Qué es lo que plantea ese decreto? ¿Por qué estamos en las que estamos? ¿Por qué cambia de posición? Yo se la puedo contestar. ¿Cuál es, sabiendo que la política es ineficaz, por él mismo lo dijo? ¿Recuerda usted que en febrero, marzo del año pasado, Iván Duque estuvo por fuera del llavero del presidente de los candidatos que pueden ser presidente del Centro Democrático, precisamente porque le sacaron este tipo de columnas, no solamente de este tema, sino de otros temas del LGBT y otros temas de la eutanasia, y lo sacaron del llavero. Él vuelve otra vez al llavero en mayo, junio del año pasado, y es cuando arranca, y cuando estuvo la disputa con Nieto y otros más, le volvieron a sacar ese tipo de artículos. Ahora, ¿él por qué cambia? Por lo que yo le dije anteriormente, ¿por qué cambió? ¿Y por qué hace esto?
es debido a la encuesta de Gallup de la semana pasada, 40%. Este es un tema sensible, vea, llevamos discutiendo esto hace 15 días. Yo fui el que primero empecé con el debate. ¿Por qué? Porque la gente asocia el tema de seguridad relacionado a la droga. La gente tontamente cree que si quita el problema de la droga, el tema de la seguridad vuelve otra vez. Y él lo sabe, porque se lo han dicho en todos los barrios de todo el país. Entonces es un tema populista de crear un miedo a algo que no existe y engañar a unos padres creyendo que a la hora que le quiten el libro a la esquina se arregló el problema. Es lo más tonto que yo esto lo veo. Eduardo. No, María, bueno, pues sorprendido con Benedetti que le echa la culpa. Mire, uno, creo que esto es la respuesta a una necesidad que no solamente dijimos en campaña, porque es que aquí la coherencia hay que medirla siempre. Vuelvo e insisto, aquí no estamos generando ningún crimen a de la nuestros columna adolescentes. o de la campaña. Pero cálmese, Pero es habla, que en serio, porque es que el tema es sustancial. No habla con argumentos. En la campaña. ¿Cuál es la coherencia? En la campaña se dijo, la campaña. Vamos a proteger a nuestros niños y adolescentes de los jíbaros que están envenenándolos. Una medida es esta medida, reglamentar el código de policía. Dos, vamos a darles un tratamiento médico a estos jóvenes. Pero está Tres, mintiendo. vamos a perseguir a los jíbaros. Y eso sí que le quede claro. Y a los narcotraficantes. A los jíbaros y narcotraficantes, porque en eso estamos de acuerdo. El eslabón es todo. Y hay que policía, perseguir todas las organizaciones criminales que, vuelvo y digo, recaen en nuestros niños, en nuestros jóvenes que están contaminándolos y están esclavizándolos. Y le voy a ir más allá. Si usted me permite, le voy más allá. ¿Qué están haciendo estas organizaciones criminales? Le dicen, mire, le doy su primera papeleta de marihuana. En la segunda le dice, tiene que darme lo de las 11. En la tercera le dice, tiene que robar en la casa o convertirse en un jíbaro dentro de su salón e inducir a sus propios compañeros. En la cuarta, ya es una descomposición social muy fuerte. Dígame dónde está eso. Una descomposición social. Eso es un supuesto moral suyo. No es un supuesto, es una realidad. Dígame, es una ¿cuál realidad. es la evidencia que demuestra que esa es la escalada en el consumo de sustancias? No solamente está estudiada por la Fiscalía, sino que además es una suposición suya, además. Es un tema y puede que ocurra en casos excepcionales, pero eso no es lo que ocurre siempre. Ustedes en otras partes no lo pueden, pero es una realidad. No, pero por eso usted tiene que ir a los barrios y a las calles. Por eso es que yo hablo con autoridad del tema. Yo hablo de autoridad. Es un supuesto moral. Y vuelvo y le digo, no hay evidencia de que eso pase siempre. ¿Dónde está? Social, donde la familia se ve afectada. ¿Qué hago conmigo? Es moral la que le dice que pasa eso. Pero no está en ningún lado. La teoría de escalada se cayó hace mucho tiempo. Julián, perdón. Quisiera preguntarle, digamos, ya existe un código penal con unos delitos claros frente a ese tipo de acciones, está todas las medidas del código de policía. ¿Usted por qué cree que eso no funciona como está en este momento y por qué cree que esta medida sería distinta? Son dos funciones completamente diferentes, vuelvo y repito. Uno es un tema administrativo, otro es un tema penal. El tema penal tiene que atacar. ¿Por qué no? Perdón. El tema penal, verbigracia ayer, el fiscal general que se infiltró, o bueno, los del CTI se infiltraron en universidades, sacaron y generaron y mostraron al país cómo había o existía organizaciones criminales al interior de colegios y universidades y se destapó una gran olla que es una realidad, vuelvo e insisto. Y otra es esta medida que vuelvo e insisto, y por favor, esto no es de criminalizar, esto es una medida administrativa, policial. Y tú que eres experta en el tema, hay que diferenciar las dos cosas. Lo tenemos completamente. Claro. La pregunta es la efectividad de la medida. Si ya tiene usted medidas más fuertes que están, digamos, ponen un delito de cárcel precisamente para proteger los derechos de los niños. Por un show. ¿Por qué creemos que esta medida va a ser más eficiente? Para hacer porque hoy los policías, una respuesta sencilla es porque hoy los policías no tienen ningún mecanismo, ninguna arma para decirle, señor, aléjese de acá, no consuma, o simplemente quitarle si es el espacio público. Claro que la tiene. Claro que la tiene. Le puedo mostrar el artículo la tiene. Le tengo el artículo del Código de Policía donde dice pero dale que... duro, muestra el artículo y pégale con el papel. Es que además nosotros lo hicimos. O sea, dice que... Los policías en la práctica no le están diciendo, por favor, aléjese, consuma, sino usted puede consumir libremente. Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes. Los siguientes comportamientos afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes y por tanto no deben realizarse.
inducir a niños o adolescentes a consumir Pero te digo, bebidas eso es alcohólicas, tipificado. sustancias típicas. Exacto. Eso es O sea, está en el tipificado. Código Penal y Pero está en también el Código de Policía. Son dos Entonces, medidas diferentes, No. pero no las están practicando. pero ¿Cómo ese es así? un problema pero de efectividad. Pero Eduardo, si no las están practicando, Esto hay parece que un chiste. decirles No, a la ahora con el policía Se que decreto está no van a hacer- reglamentando y por eso se genera una política pública Que no, para que la policía que tenga no, herramientas que y no. procedimientos Pero es que- claros de cómo incautar o cómo decirle no Pero consuman el parque. ese procedimiento que está en este borrador del decreto es el mismo procedimiento que ya está en el Código Penal. No, Entonces, argumentos ¿por sí qué hay, yo le vamos pido a...? respeto. No creo que haya argumentos, sí hay No, pero argumentos vamos a- muy serios. acá hay un debate jurídico. A ver, Estoy diciendo que este borrador de decreto, que no sabemos si va a ser el final, está proponiendo un proceso verbal que ya está en el Código de Policía. Entonces, yo creo que su argumento precisamente lo que muestra es que la medida, ya las normas que existen no son efectivas. O sea, ya tenemos todo un conjunto de normas en el Código Penal, en el Código de Policía, que muestran que la política de drogas o la guerra contra las drogas La no es pregunta efectiva. es, Es ¿este más, decreto qué hace? está repitiendo un artículo del Código de Policía que hace... ¿Desarrolla este artículo? No. no, el No. borrador ¿Dónde está dice citando eso? un Espérate, procedimiento... No dice eso. Eso en A ver, ninguna es que parte. desarrolla. No, un show de un presidente desarrolla. diciendo una cosa, No, no, hombre, desarrolla desarrolla nada. el Código de Policía y que están no, leyendo hombre, que el el Código de decreto Policía. no enuncia ningún artículo que está desarrollando, ¿o no, Benedetti. doctora? ¿Pero usted No, qué es lo que le el- pasa? a ver, Dígale Lucía. al doctor Benedetti, jurisconsulto, si está desarrollando el decreto, Lucía. el A ver, el y Código de dile- Mire, yo al jurídicamente diría aprendiz que de este esta no vaina. es un desarrollo. En Claro lo que que no. alcanzamos a ver está copiando otro artículo que es el procedimiento verbal A leer. que sucede en casos administrativos con el Código de Policía, pero no es una medida distinta, novedosa y tampoco entiendo por qué están diciendo que la policía no tiene las herramientas en este momento para hacer su trabajo, porque el problema es que no hay suficiente investigación para recoger pruebas de, por ejemplo, No hay los suficientes jíbaros policías. o los La pregunta es, narcotraficantes. ¿desarrolla el Código de Policía la reglamentación propuesta por el gobierno? No. No la desarrolla, está Claro que citando no. otro artículo del mismo Espérate. Código de Policía. O sea, a mí me parece que jurídicamente no es una norma bien Pues, construida. bueno, entonces a mí me dijeron mentiras, pero yo creo que, perdón, lo que estamos hablando acá es de una norma que desarrolla el Código de Policía, que está siendo implementada, copiado, como tú le digas, o generándole un procedimiento más amplio a el Código de Policía, Julián. no a otra norma. Yo creo que un poco elevando ya y teniendo la claridad de la doctora, yo creo que hay dos cosas aquí. Una tiene que ver con el... con lo que vamos, o sea, lo importante es lo que está funcionando, lo que tú ibas a decir. No, y yo creo, hay dos cosas. Hay una que tiene que ver con el populismo punitivo y es hacerle pensar a la gente que metiendo a la gente a la cárcel las cosas se resuelven. O con una ley. Y hay otra que tiene que ver, que es más interesante y es el trabajo perfecto. Bueno, ni tan perfecto porque ya no lo pillamos del fiscal, que es la justicia mediática. Y es venir mostrando con gran bombo y con gran ostentosidad de la mano de Peñalosa y de la mano de Federico cómo atrapan a todas las redes. Por ejemplo, ayer veíamos 160 personas capturadas en las universidades. Dos cosas van a pasar ahí aparte de lo que usted dijo ahorita. Uno es que los vendedores de drogas están en universidades porque los adultos mayores de 18 años los llaman para que le entreguen la droga. Entonces ahí van a volver. Y lo segundo es que va a haber una reorganización del mercado, van a subir las sustancias, van a escasear un par de semanas, Más asesinatos. va a bajar de calidad, pero otra vez dentro de 2 semanas todo está igual, como ha pasado con los grandes capos, cuando cogen un capo y se encarama al otro, y se encarama al otro, y se encarama al otro. Entonces yo creo que eso son cosas que hay que tener aquí en este debate para eso. Y yo quisiera proponerle un poco de lo que está funcionando en el mundo A ver. y saber que no Sí, es señor, eso es una verdad. sola Yo tengo fórmula. datos aquí. Listo. De lo que está funcionando en el mundo le puedo contar 7 pasos y hasta el octavo, hasta ahí estoy medianamente de acuerdo con usted. Lo primero es la despenalización del porte y consumo de la dosis mínima, que es por donde empieza Portugal. Pero Portugal Y no que en solo Colombia ya despenaliza, no solamente despenaliza. Después de eso sigue... Portugal todo- no solo despenaliza. no solo Gracias. despenaliza, Sí, porque es es que que eso es- Portugal despenaliza, pero aparte Ya. de eso, entonces entra con temas de salud pública desde la reducción de riesgo y daño. Eso es Entonces es todo. todo el tema de atender a las personas que consumen y no necesariamente como enfermos, y ahí creo que tengo una distancia y es que para las Naciones Unidas, el 90% de la gente que consume drogas no tiene problemas graves derivados del consumo. Son recreaciones. Son recreación. Ayer estaba mirando documentos del Ministerio de Salud y dice que hay 3 tipos de consumidores que se consideran funcionales, es decir, los mismos que la OMS considera que no tienen problemas. El experimental, el habitual y el recreativo. Y ese es el gran cúmulo. ¿Qué es lo que pasa? El 10% que consume tiene problemas y tiene un altísimo impacto social. Entonces vamos primero con despenalización. Después vamos con un tratamiento de salud pública, desde la reducción de riesgo y daño, también desde la prevención. Entonces, después entramos a lo que están haciendo los gringos con una habilidad impresionante y se acaba de montar Canadá, y es
regulación de los mercados ilegales de drogas. El Estado toma el control del mercado. Como la marihuana. Como la marihuana, toma el control y lo vende de manera regulada. ¿Qué quiere decir? Tenemos ejemplos en que aquí en Colombia se venden sustancias peligrosísimas de manera regulada. Vaya, intente conseguir usted en la calle morfina, usted no es capaz. Es una sustancia, un opioide peligrosísimo y se vende regulado. Estados Unidos coge eso y entonces está regulado. Después de la regulación vamos con un tema... Y nosotros en Colombia vamos centrando eso en el mercado de la marihuana. En el mercado de la marihuana medicinal ya estamos Que entrando es ahí. impresionante la cantidad. La plata que se está moviendo, el poder. Colombia va a producir el próximo año, según datos de la JIFE, el 49% de la marihuana medicinal del mundo. Canadá, en las convenciones, que las convenciones hoy en día están bastante de capa caída, llegó y le dijo a los otros países de las convenciones, le dijo, voy a legalizar la marihuana para uso recreativo de mi país. Y entonces las convenciones, todos saltaron con las convenciones y Trudeau dijo, lo siento convención, pero es que voy por un negocio de $3.000 millones el próximo año. Hasta luego, y es uno de los 20 grandes. Vamos con la regulación. Después, un cuarto punto se llama investigación en sustancias que han sido declaradas ilícitas. Ahorita todo el mundo está investigando con éxtasis, con cocaína, con LSD. Lo que está pasando en Estados Unidos, van en fase 2 de la investigación del MDMA, éxtasis, para el uso del estrés postraumático. Termino con capacidad de respuesta. O para enfermos terminales también. Para enfermos terminales el LSD, nos enteramos esta semana de unas personas que estuvieron comiendo LSD con un enfermo terminal y está en paz, dice él. Esto está pasando por todo el mundo, las microdosis, todo eso. Por otro lado, estamos en construcción de capacidad de respuesta, y el otro que se llama tratamientos adecuados. Construcción de capacidad de respuesta. Lamentablemente, nosotros no tenemos en Colombia un sistema de salud capaz de diferenciar entre un consumidor recreativo y un consumidor problemático. Y tenemos personas Pues la ministra, comenzando por la ministra. Pues, y tenemos personas profesionales tratando el tema personas profesionales tratando el tema de drogas que lo tratan es como padre o como madre, no como profesional. Entonces, cuando uno va a hablar con ellos de temas de drogas, es que yo también soy mamá y tengo un hijo, y eso tiene un vicio muy duro. Tenemos personas educadas en el siglo XIX para atender el tema de las drogas del siglo XXI. Por último, tratamientos adecuados y de calidad. ¿Qué está pasando? Aquí no hay protocolos. No hay protocolos. Todo el mundo, aquí usted entra, usted dice que fuma marihuana y de una lo manda donde el psiquiatra, y el psiquiatra lo manda con pepas y lo encierra 3 meses. Y a 3 millones de pesos al mes. Y la EPS cobra 30 millones de pesos. Exactamente, y es un negocio impresionante. Entonces, mire, ahí tiene 7 puntos que están funcionando de diferentes la propia sentencia de Carlos Gaviria creo que le dio mucha... Eduardo, ya voy y ya te doy. La ley dice también que le da una plata a la CPS, María Jimena, para el tema de la prevención, que no sabemos qué pasa con ella. Usted estaba diciendo, doctor, unos datos muy importantes de lo que pasa en Estados Unidos, porque aquí no tenemos datos, como lo hemos dicho varias veces. Por cada $1 que usted le mete a un tratamiento en Estados Unidos, por cifras oficiales, se ahorran 4 en salud y 7 en justicia. Por $1.600 que usted lo haga en rehabilitar a alguien, costos derivados de eso, se va a ahorrar $11.050 por el tema de la productividad. Por cada $220 que usted haga en un escolar y lo haga con prevención, se puede ahorrar $3.960. ¿Por qué, María Jimena? Porque eso tiene que ver con la productividad laboral. Porque siempre el que se estrelló cuando uno se estrella, a veces uno está borracho, o cuando uno lo estrellan, el otro estaba borracho o estaba drogado. Entonces, todo eso se hace en un conjunto para que vea usted que solamente en cuestión de rentabilidad, invertir siempre en prevención y en educación sirve mucho más que sacar códigos de policía. No, mire, es que yo, una de las cosas que valoro en la sentencia de Carlos Gaviria es precisamente todo lo que usted ha dicho, es un desarrollo. Y es un desarrollo que lo que dice es, mire, usted no puede ver a esa persona o en la cárcel o dentro de un psiquiatra. Eso ya se acabó y se abolió hace mucho tiempo. Pero ojo con la sentencia del 2009, que la sentencia del 2009 sí dice, oiga, está prohibido, pero hagan una política pública. Y eso es lo que queremos desarrollar, una política pública, no solamente de prevención, sino de proteger a aquellas personas. Una política pública de salud pública, claro, no una política punitiva. Punitiva, eso claro. es lo que ustedes están haciendo. Exactamente, y no lo estamos haciendo. Bueno, lo que pasa es que ustedes lo quieren entender así, y pues ahí sí, ya existe la política pública. Lucia, un segundo. ¿Algo quieres decir o ya lo dijiste No, todo? yo creo que es importante que recapitulemos de verdad cuál es la aproximación de este gobierno al problema de las drogas, porque sinceramente esta es una medida repetitiva de lo que ya tenemos. Es una norma más que va a engrosar esta larga lista de normas. Que va en contra de la aproximación de salud pública. Exacto. Yo quisiera ver, y este es como un poco el llamado a que haya una política de verdad de salud pública. Bueno, además de que y la va a ver, y la vamos a desarrollar. Pero mire, pero yo quiero terminar con el artículo de 2009 Rematar. del presidente Iván Duque. Dice
Portugal llegó a descriminalizar el consumo de las drogas producto de las recomendaciones de una comisión de expertos, quienes antes que en ideologías se basaron en evidencias e incentivos. 8 años después, aunque hay mucho por mejorar, ha demostrado que su enfoque es correcto y más eficiente que la represión carcelaria. Vale la pena que en América Latina se considere esta experiencia antes de enfrascarnos en una nueva contienda ideológica sin fin. Estamos viendo entrar al señor presidente a uno Pero de es sus lo mismo que principales ha venido fracasos diciendo. en temas de No, política creo que de ahí drogas. sí no estamos de acuerdo. Pero Perseguir bueno. al jíbaro, proteger al adolescente y ayudarlo a rehabilitar o Vuélvele la voluntariamente columna, vuélvele pueda la columna. volverse el Le voy a tema mandar de... la columna a No, pero es en serio. Muchísimas Criminalizar no se va a gracias. mandar a los Espero jóvenes que por la ustedes hayan podido entender un poco qué es lo que está pasando en este tema y la importancia que tiene también para la sociedad y para la salud pública, porque esto en el fondo tiene que ver con un tema no de criminalización, sino de salud pública, como bien lo dice en el 2009 el hoy presidente Iván Duque. Muchas gracias y los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.